Ahora vamos a presentar a una leal oyente, fiel oyente, que escucha al Club de los Sofistas nada menos que desde Mendoza y que viene a aportarnos algunos asuntos importantes, ya que ella ha trabajado hace algunos años en el campo de las llamadas adicciones, en comunidades terapéuticas en la provincia de San Luis, y está acá para charlar con nosotros en el Club de los Sofistas. Isabel Gómez, hola Isa, ¿cómo estás? Hola Sofi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, vos? Bien, 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 todo bien. Si te parece, te quiero preguntar cómo me podés hablar del concepto en términos clínicos y en términos políticos de lo que se llama el adicto. Bueno, mira, yo creo que desde el concepto clínico del adicto es un concepto que ha ido mutando, pero que siempre haciendo referencia, ¿no?, al consumo de sustancias, en donde, bueno, empiezan a aparecer ciertos elementos como la dependencia, la tolerancia, la abstinencia, y desde ahí comienza como lo que se considera un problema de adicción. Cuando supuestamente un consumo de sustancias es tan abarcativo que puede perjudicar todas las áreas de vida del paciente, ¿no? Así se conceptualiza, como si una persona tiene problemas en su área familiar, y si tiene problemas en el área de lo legal, si tiene problemas de salud, si tiene problemas en adherir a sus estudios o trabajos, todo eso se va conceptualizando para definir que una persona es adicta. Bien, Isa, ¿y cómo podemos pensar esto? Vos me habías contado fuera del aire que existían ciertos criterios de diagnóstico, ¿no? Como si hubiera que cumplir con ciertas cosas estipuladas para considerarse un adicto. ¿Es así? Claro, bueno, digamos el manejo de este concepto y de toda la problemática parte desde la psiquiatría y los manuales diagnósticos en salud mental. El DSM-5, que está en vigencia ahora, como plantea todos los criterios diagnósticos de cada una de las sustancias, y lo hace muy puntillosamente. Hay muchísimos elementos, ¿no es cierto?, como tiempos de consumo, como sintomatología, y bueno, siempre con un gran apartado dentro de lo que implica a la conducta de la persona en el marco de lo legal, ¿no? Sí. Ya saliendo un poco, digamos, incluso de concepto de adicción, vos fíjate que desde la psiquiatría, desde el psicoanálisis también y demás, se va partiendo como de ciertas estructuras en función de la ley, de cómo las personas adhieren a la ley, ¿no es cierto? El no reconocimiento de la ley o la transgresión a la ley van a ser en parte también como conceptos de salud. Fíjate que un concepto muy asociado, por ejemplo, al adicto es el concepto del psicópata, ¿no? De esta persona que reconoce que hay una ley y elige transgredirla. Entonces, mucho de lo que hace al adicto, digamos, al criterio para diagnosticar al adicto, tiene que ver con estas conceptualizaciones, ¿no? Con tener problemas legales, y ya el hecho del consumo de una sustancia que es prohibida hace que esa persona tenga un problema legal, además de tener un problema de salud. Sí, que están asociadas en ese sentido, ¿no? La ley con la salud. Exacto, exacto. Y en el adicto se ve puntualmente, ¿no?, como esa asociación. Vos fíjate que en la mayoría de los ministerios o programas de salud muchas veces está como diferenciado, ¿no es cierto?, el Ministerio de Salud y Adicciones, la ley mental y adicciones, digamos. Bien. Y pensaba, bueno, vos sos psicóloga, ¿no? Y trabajás y has trabajado
como contaba antes, en una comunidad terapéutica en San Luis, ¿no? Sí. ¿Qué pensás del encierro como una pata fundamental en la solución del conflicto del llamado consumo problemático de sustancias? En términos de tratamiento, ¿no? En términos de lo terapéutico. Claro, claro. Y lo que se plantea es la necesidad de apartar muchas veces a la persona del contexto en el que está inmerso, digamos, ¿no es cierto? Ese poder correrse es lo que va a permitir de alguna manera el tratamiento. Hay muchos casos en los que, por ejemplo, el mismo contexto familiar además hace problemática la situación. Hay veces que hay familias que hacen que poder correrse de esas casas, así sea con una internación, también es un alivio, digamos, en cuanto a que esto que también hablábamos en algún momento fuera del aire, que tiene que ver, ¿no?, con ser ya lo primero que va marcando una normativa, ¿no? Creo que el adicto, el primer problema que tiene empieza en su familia, ¿no? La primera institución que lo determina, ¿no? Exactamente. La primera persona, la primera institución que lo estigmatiza, que lo señala, en muchos casos. ¿Cómo es eso, Isa, de la estigmatización que empieza en el círculo familiar? Detengámonos ahí, que me interesa. Y esa estigmatización me parece que se va dando. El adicto se convierte como en esta suerte, viste, de chivo expiatorio, en donde al ser la persona que está transgrediendo de por sí, que está haciendo algo que no tiene que hacer, ¿no? Nadie sabe bien por qué, cómo, ni cuál es el efecto de tal o cual sustancia en muchos casos, pero hacer eso es algo que ya te deja en un lugar, digamos, de no ser correcto o saludable o sano, ¿no es cierto? Entonces, mucha de casi cualquier dificultad que aparezca en la familia va a ser señalado esa persona como el causante, ¿no es cierto? Entonces se terminan depositando todas las agresiones, todas las mentiras, lo no dicho, un montón de cosas que parten desde la misma familia, y es la misma familia que termina buscando a veces este tipo de tratamientos y bueno, se da como una suerte de, a ver, como es la familia la que va a insistir en la mayoría de los casos para que la persona, como una suerte de extorsión algunas de las veces te diría, ¿no? De que la persona haga un tratamiento y deje de consumir. Es decir, si algún miembro de la familia no cumple con lo que la cultura, el sistema de salud, el Estado, etcétera, llaman lo saludable, ¿no? Determinan como salud, con todo lo que de represivo tiene para nosotros ese concepto. Si una integrante de la familia se corre de ese concepto de salud o de sano o de saludable, que van todos por el mismo lado, la misma familia va a insistir en aislarlo, ¿no es cierto? Sí. En aislarlo de ellos, de la familia, en insistir en estos tratamientos que tienen al aislamiento como una de las patas más importantes para que, entre comillas, se solucione el conflicto, por llamarlo de alguna manera. Sí. El encierro, digamos, como esto de resolver el conflicto, porque bueno, es como se traduce en esto de un problema menos, ¿no? Que desde el mismo lugar que también creo que se puede ver lo de la cárcel, esta persona que no va a molestar, esta persona, porque es peligroso obviamente para la sociedad, ¿no? Entonces lo aislamos para que no moleste. Exacto. El criminal, el loco, el adicto, aislamos a todos para que no rompan el orden social. Vendría a ser por ahí, ¿no? Exacto. Yo creo que, digamos, hay un trasfondo de esto, pero que cuando se conjuga con el concepto de salud, te hace pensar que al que estás protegiendo es al adicto. ¿Me entendés? Entonces,
lo que sostiene estas instituciones es que el riesgo se representa para la persona que consume. Exacto. Entonces, si se evalúa que hay riesgo de que esta persona, pueda tener una sobredosis, pueda incurrir en robos para conseguir sustancias, pueda tener problemas legales, pueda llegar a problemas de violencia, entonces se considera que la persona tiene que estar internada para proteger a esa persona, pero bueno, creo que no sé, me parece que lo difícil también parte como de dibujar esto, ¿no es cierto? En donde te protejo a vos, adicto, pero en realidad estoy intentando excluirte, sacarte, correrte, porque molesta. Bien, Isa, hablamos antes de el vínculo entre la ley y la salud, y acá también te quiero preguntar otra pareja, ¿no? Que es la salud y el control. ¿Cómo podemos hablar de esa relación? Sí, yo creo que desde el punto en el que lo que regula la salud, por ejemplo, ¿no? en nuestra provincia, en nuestro país y demás, son los ministerios, es el mismo Estado el que va regulando la salud y el que va marcando las normas. Que tiene que ver, digamos, me parece, con estructuras de poder, como es la medicina, la farmacología, y cómo se utiliza eso, cómo se utiliza ese camino para imponer un estatus de salud. Entonces, el control lo termina ejerciendo los ministerios, las obras sociales, las instituciones que otorgan el tratamiento. Entonces, se te etiqueta con un diagnóstico para que tengas que tomar una medicina, para que tengas que hacer un tratamiento permanente para poder obtener esa medicina, porque si no, no te vas a mejorar de tu trastorno, ¿no es cierto? Es ese control permanentemente. ¿Y vos cómo vivís ese control como psicóloga, digamos, en tu rol? Y es complejo. Cuando empecé mi trabajo, digamos, en esta área, lo empecé de una manera muy ingenua, ¿no? Intentando, como descubriendo además recién el mundo de la psicología y demás. Yo creo que después con el tiempo se va complejizando cuando se van percibiendo todas estas cosas, y porque en un momento, ¿no? Esto que pasa en las instituciones es algo que uno viene preparando desde las universidades y demás, ¿no es cierto? Estos conceptos de salud, de adicto, de consumo. Las etiquetas. Exactamente. Entonces, yo creo que implica también un posicionarse o dejar que el sistema haga lo suyo, digamos, y involucrarte desde ese lugar en este trabajo, ¿no es cierto? Porque se trabaja con el trabajo, por ejemplo, en adicciones, tiene una función normativa, se le llama, ¿no es cierto? La idea de un tratamiento en adicciones es poder otorgarle a la persona una función contenedora y una función normativa. Y se trabajan estos dos conceptos con las familias y con los pacientes. Sí. ¿No? Y la función normativa tiene que ver justamente con poder delimitar, marcar límites. Ese es como la base del tratamiento psicológico en adicciones. Que yo creo que después eso cada uno las distintas líneas teóricas también van teniendo distintas formas. No es lo mismo cómo lo va a abarcar el conductismo, cómo lo va a abarcar el psicoanálisis, pero de cualquier manera poder delimitar este concepto que supuestamente es lo que no está internalizado en el adicto, ¿no es cierto? Que por lo general se observa como ciertas características comunes en las familias, en un montón de cosas, en cómo las familias han ido transmitiendo la ley, ¿no es cierto? Entiendo. Te pregunto, ahora estamos hablando de los tratamientos, ¿no? Y
habíamos hablado que la solución, por así decirlo, de este conflicto se denomina recuperación, ¿no? Se escucha mucho el adicto recuperado, el paciente recuperado. Digo, ¿cómo podemos criticar y problematizar, cuestionar este término recuperación, teniendo en cuenta la cercanía que tiene este término con el término de normalización? Yo creo que ahí te digo que es todavía más complejo. Una de las cosas que se plantea en adicciones es que el adicto es adicto para siempre. O sea, que no solo lo etiquetás en un momento de su vida, sino que le grabás a fuego una identidad, le haces construir una identidad para siempre por un conflicto. Sí, por lo que le está pasando, por la elección que tenga, y es increíble, ¿no es cierto?, porque eso también apunta, creo, al control, porque una persona, por ejemplo, adicta, se supone para el sistema de salud, más allá después de los medios o no, para efectivizar esa norma, que es una persona que tiene que hacer tratamiento para siempre. Después de eso, a ver, se va adaptando. Te digo que no es lo mismo la bajada de línea, vamos a decir, o la postura que se impone, por ejemplo, desde el CEDRONAR, o desde el Ministerio de Salud y demás. No es lo mismo hace 10 años que ahora. Hay una distancia terrible de cómo eso se va supuestamente transformando, pero siempre desde la misma base, digamos. Se van cambiando los conceptos. Ahora no se habla de adicción, se habla de consumo problemático, ¿no es cierto? Entonces no hacemos más el diagnóstico en función de decir o mencionar la adicción, el adicto, sino el consumo problemático. Y así se va dibujando, pero bueno, siempre en base a lo mismo. Es como los que hablan de mejorar las cárceles, digamos. Siempre está la misma base, simplemente que se modifica un poco los términos para que suene en algún sentido menos terrible, pero sigue siendo un estigma. Y para ir terminando, te voy a hacer 2 preguntitas más. La primera, así cortito, que también me lo mencionaste fuera del aire y no lo quiero dejar afuera, me habías hablado sobre la necesidad para el sistema de que exista el adicto, la necesidad para estos métodos de control, de que exista la categoría de adicto. Eso por un lado. Y la otra pregunta para ir cerrando es que nos cuentes esto de los castigos que se les ponen en tratamiento a los adictos, siempre llamando al adicto entre comillas de mi parte, ¿no? Sí. Bueno, a ver, primero que nada, esto del adicto creo que muy similar a lo que pasa, ¿no es cierto?, con los presos, es esa necesidad que va generando el mismo sistema de que siga habiendo, digamos, ¿no? Me parece que en algunos lugares las realidades hacen a que de alguna manera el consumo sea la única salida de algo, ¿no es cierto? Y después se utiliza eso mismo, esa única opción que se da, también después se utiliza para estigmatizar y para excluir, claro. y para, ¿no es cierto?, como todo esto que estamos hablando. Claro. Es llamativo porque, por ejemplo, el adicto, la palabra viene de adictus, que eran como estos deudores insolventes, que eran personas que después eran consideradas esclavas, eran adictos, ¿no es cierto? Y de alguna manera creo que esta cuestión de ser un deudor insolvente termina siendo muy, muy literal. Increíble lo de la etimología. Uh-huh. Y bueno, y con respecto a lo que me decías de las medidas reparatorias, se les llama, depende por ahí, depende de las instituciones y demás, van teniendo distintos conceptos, pero en esto que yo te hablaba de delimitar, de marcar estos límites y demás, esta función normativa,
tiene que ver con hacer un tratamiento en base a estos conceptos. Entonces, por ejemplo, en la comunidad terapéutica, por un montón de situaciones te podían poner una medida reparatoria. Es decir, si vos convidabas cigarrillos, que no se podía convidar cigarrillos para que no se generen alianzas, para que no haya, digamos, nada que la institución no esté controlando, era una medida reparatoria. Si hablabas por teléfono el día que no te tocaba hablar por teléfono, era una medida reparatoria. Sí. Me acuerdo de una situación muy graciosa en la comunidad, porque llego un día, hacía muy poco, había empezado a trabajar, y en la comunidad, bueno, es como una casa en donde todos conviven y hacen la comida y demás. Sí. Y había desaparecido una pata de pollo. El operador estaba como muy, muy loco buscando quién había sido el que se había comido la pata de pollo. Y bueno, nadie decía quién se había comido la pata de pollo. Entonces la casa entera tuvo una medida reparatoria, como decirte, de 15 días incomunicados. Tremendo. De no comunicar familias. O sea, no solo el castigo, sino las normas, ¿no? Las normas represivas. No poder hablar fuera de un momento, no poder organizarse entre ellos para compartirse un cigarrillo. Y estas medidas reparatorias, me habías contado que tienen un fondo histórico, ¿no? Una base interesante. En algún momento, las comunidades terapéuticas en Europa parten de Proyecto Hombre, Proyecto 1, que eran modelos en donde se trabajaba justamente desde el cuerpo, desde el castigo, desde que la persona aprendiera a ser sumisa. Las medidas reparatorias podían consistir en cavar un pozo para volverlo a tapar, para volverlo a cavar. Tremendo. El adicto, que en su etimología es deudor, debe devolver con sacrificio, con sumisión y con castigo. Isa, muchas gracias. Te agradezco mucho por este aporte. Gracias a ustedes por también por brindar estos espacios, por abrir estos temas. Gracias. Te mando un abrazo fuerte, Isa. Gracias. Nos vemos.